Bueno, hermanos, un saludo especial para todos en el nombre de Jesús. Bueno, gracias a Dios por esta bella oportunidad de estar aquí nuevamente. Bueno, no, en realidad no pensé que me iba a tocar parte en esta semana pero bueno, a Dios sea la gloria y gracias también a los hermanos por tenerme en cuenta para esto esta noche. Bueno, el tema que nos toca es comunicándonos con nuestros hijos. Vamos a leer un texto de la Biblia. Colosenses capítulo 4, versículo 6. ¿Lo tienen? Colosenses capítulo 4, versículo 6. A ver qué dice. Vamos a leerlo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Amén. La Nueva Versión Internacional dice que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo deben responder a cada uno. De pronto nos dice un poco más que dice, vuestra palabra sea sazonada con sal. Siempre con gracia, sazonada con sal. Entonces, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo deben responder a cada uno. Dice la palabra de Dios también en Efesios capítulo 6, verso 4, ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Deuteronomios capítulo 6 al 9 dice, ustedes padres grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átala a tu mano como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de la casa y en los portones de tus ciudades. Gloria a Dios. Estas citas bíblicas es las que vamos a tener en mente mientras podemos compartir un poco sobre esto. Y voy a tratar de ser breve por los niños pequeños que están ahí, que a veces sufren bastante cuando el culto es muy largo, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de ser muy prácticos. Hablar de comunicarse es una cosa muy profunda, muy amplia. No podemos decir que aquí en este sermón podemos abarcar todo el tema. Pero lo hemos entendido desde que estábamos pequeños, que la comunicación es el proceso mediante el cual uno transmite información a un receptor por medio de un canal, ¿cierto? Un código. Y que se retroalimenta cuando el receptor se convierte en emisor. Y entonces es cuando podemos decir que hay un diálogo, ¿sí? Que hay una conversación. Porque cuando es una sola persona que habla y simplemente el otro escucha, no podemos decir que es un diálogo. De repente está transmitiendo información y el otro está escuchando, pero no es un diálogo. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, también debemos entender que la comunicación es el factor determinante que tiene la familia para preservar su herencia. Si cada persona o cada hogar tiene su manera particular de hablar. Y no solamente pudiéramos decir
en su manera de interactuar, sino que si usted se fija bien, usted llega a cada casa, y aunque todos somos costeños aquí, la mayoría, cada hogar habla diferente. ¿No lo han notado? Bueno, a partir de hoy usted préstele atención. Porque hay una cultura, hay una identidad, hay una forma que se ha ido construyendo a través del tiempo. Entonces, cuando nosotros tenemos a los niños pequeños, la manera que llegamos a él primordialmente o a ellos es a través del lenguaje. Usted le hace toda clase de juegos, palabras, que las habla con ternura, hay un toque, hay una caricia, hay una sonrisa. Todo eso es comunicación. Y eso va formando un patrón de interacción entre usted y sus hijos, ¿sí? Que se desarrolla en la medida que ellos crecen y que posiblemente pueden ser funcionales o no. Pero sencillamente está ese elemento de comunicación desde que nacemos. Digan gloria a Dios. Entonces eso establece también muchas veces la manera en que se vive, el estilo de vida que se tiene. Porque las palabras no son otra cosa sino la expresión de nuestro pensamiento. Y nuestros pensamientos lo que contienen son nuestras creencias y nuestra visión de lo que es la vida, de lo que es un hogar, de cómo debe ser la crianza de los hijos. Entonces, si nosotros tenemos esas creencias y establecemos esos pensamientos de acuerdo a la palabra de Dios, entonces estaremos en lo correcto. Pero si nuestras palabras están orientadas por cualquier otra cosa y nuestros patrones de comunicación no son funcionales, entonces es cuando aparecen las dificultades y los problemas. ¿Sí me están entendiendo? Sí, cuando eso es que sucede, las dificultades, cuando no son funcionales, cuando las pautas de comunicación o los patrones de comunicación no son los que debieran. Entonces, comunicarse es también comprender al que me está escuchando. ¿Cierto? Y eso significa que yo tengo que valorar lo que la persona que me está escuchando es. Y debo atribuirle a él la capacidad también de comunicarse conmigo. Eso de comprender al otro tiene que ver también con que usted tiene que, como padre, hablando ya puntualmente, saber y entender la clase de personalidad que tienen sus hijos. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que todos sus hijos no son iguales? ¿Cierto que no funciona lo mismo para todos? De repente usted le dice a este una cosa y él muy obediente o con muy buen gusto o con muy buena actitud va y lo hace y se acoge a las reglas muy fácilmente. De repente el otro no. ¿Cierto que sí? Y están ahí, se han criado en el mismo ambiente, pero tiene que ver con su personalidad, tiene que ver con su carácter, tiene que ver con sus características individuales. Que todos los seres humanos somos únicos. Y como únicos tenemos percepciones totalmente individuales. Y ahí es donde nosotros debemos entonces comprender al que está escuchando o al que está hablando conmigo. Para que se pueda dar en verdad un proceso de comunicación que lleve a un aprendizaje, que lleve a un desarrollo, que lleve a una comprensión, que fortalezca los lazos familiares. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, los padres tenemos a veces dificultades para hablar con nuestros hijos
porque no les reconocemos como personas. De repente usted dice, déjeme, le digo. Porque cuando tú solamente te dedicas a mandar y a hablar tú y le dices, cállese que yo le estoy hablando, le estás quitando todo el derecho que tiene a expresarse. Y si tú ves a un niño como una persona, no como un, ¿cómo dijéramos? Es que a veces las personas piensan, o nosotros los adultos pensamos que los niños no son personas. Pero si es una niña, es una mujer como tú. Y si es un niño, es un hombrecito como tú, o es un hombre como tú. Solo que ellos no han alcanzado el grado de desarrollo biológico, psicológico, espiritual que nosotros hemos alcanzado. Pero tienen todo lo que tú tienes. Entonces tienen también sus derechos, ¿cierto? Cuando tú lo ves como persona, porque seguramente que a un adulto no le hablarás así como le hablas a tu hijo. Si tú lo ves como persona, entonces también le vas a dar el derecho a expresarse. ¿Cuántos hijos no quieren ponerse la ropa que compra papá porque no les gusta? Póngasela porque esa se la traje yo. ¿Sí o no? Digan gloria a Dios. Se dirá, uy, hermano. No estamos hablando de que ellos hagan lo que quieran. No. Porque tampoco, ¿cierto? Todo en su justa medida. Pero cuando hablamos de comunicarnos con ellos, también tenemos nosotros que sentarnos a oír qué es lo que tienen para decirnos. Y si ya no son tan niños, sino que son más adolescentes, ya no los vas a quietar con un grito o con una amenaza que te voy a dar con este fajón. Ya no vale. ¿Cierto? Amén. Yo lo oigo como muy callado hoy, no sé qué. Estaré diciendo unas locuras que no. No va a suceder. No te van a hacer caso, igual los vas a perder. Porque estás haciendo todo para que se alejen. ¿Cuál es la actitud de aquellos, sí, que de repente no son escuchados, que no son tenidos en cuenta? Históricamente, la rebeldía. La rebeldía. Hermano, por eso existieron grupos aquí en Colombia, por eso fuimos nosotros libertados por Simón Bolívar y no sé qué, es el mismo principio. ¿Por qué? Porque no éramos escuchados, porque no teníamos derechos. ¿Por qué? Porque todo lo hacían ellos, simplemente había una dictadura. Y para que pueda haber un buen proceso de comunicación y de diálogo y de interacción en tu familia, no puede existir la dictadura en tu casa. Digan gloria a Dios. Entonces el versículo dice, toda palabra, ¿sí?, sea sazonada, o sea, siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepas qué debes decir. O sea, para que tengas la palabra precisa. Que tu conversación sea siempre amena. ¿Sí? Que el otro le guste escucharte. ¿Sí? Que la otra persona, o que el niño, o que el adolescente, en realidad quiera escuchar lo que tú quieres decirle. Oiga, y nosotros en este tiempo tenemos, mire que es una cosa como, parece a veces una paradoja. Estamos en la era de la tecnología, de la comunicación. Eso es el boom de hoy, ¿sí o no? Podemos comunicarnos por medios increíbles que hace unos 10 años, 20 años, uno decía es imposible que existan. Y hoy los tenemos y podemos, que a la vuelta de una tecla, de una cámara, estamos en contacto con personas al otro lado del mundo. Con su hijo está en el colegio, usted puede hablar con él, verlo, etcétera. Pero lamentablemente esa interacción personal que es la que fortalece los vínculos se ha venido abajo.
Sí, porque como yo puedo escribir un texto y no me están viendo la cara que estoy haciendo, entonces puedo decir lo que sea, pero cuando estoy al frente de la otra persona, posiblemente hay algunos impedimentos para que yo pueda hablar con esa persona al frente. Entonces, en este tiempo hay también unas problemáticas que nos ayudan a nosotros o que nos advierten a nosotros para poder prestar atención a nuestros hijos. ¿Cuáles son esas? El famoso matoneo, o más comúnmente conocido como bullying, los abusos sexuales, las drogas. Ustedes no han oído la polémica que hay en estos días por la dosis mínima, que 120 y pico de personas capturadas en las universidades y en los colegios, porque al salir de las clases los niños son abordados con dulces que contienen estas drogas que son muy adictivas. ¿No acaso no ha visto usted todos los reportes y las estadísticas de los abusos sexuales? Y de los suicidios y todo porque un niño en el colegio era abusado con esto del matoneo. Y yo me pregunto, ¿y esos padres dónde estaban que no se daban cuenta? ¿Y cómo es posible que los hijos tienen la droga en la mochila y papá y mamá no saben? ¿Dónde están papá y mamá? ¿Cierto que sí? Entonces, ¿por qué razón? Porque no hay comunicación. ¿Sí? Hasta mañana, hasta luego, ¿cómo te fue? Bien, normal, tienes tarea, las hiciste, sí, ya. Entonces hay padres que ni siquiera saben cuáles son los amigos de sus hijos, no saben nada de lo que les está pasando. ¿Sí? Ni siquiera pueden ver el cambio de comportamiento que traen estas cosas. Porque nadie me puede decir a mí que estar consumiendo drogas o siendo abusado sexualmente o ser matoneado, el niño va a tener el mismo comportamiento. No, hay unos comportamientos que se presentan, hay unas características, pero los padres no ven nada. Digan gloria a Dios. Ustedes no me quieren dar ni un amén. Los padres no ven nada. Cualquier otra persona lo puede ver y ellos no ven nada. Porque no hay comunicación, porque no hay cercanía, porque no hay intimidad, porque todo, hermano, lo hemos reducido a trabajos y a ¿qué? A compromisos, y simplemente no hay ¿qué? Tiempo para la familia. Porque pensamos que todo lo que tenemos que hacer es tener todas las deudas saldadas y los servicios al día y todo eso, pero se nos olvida lo más importante, que los seres humanos somos seres sociales que necesitamos ser amados, ser queridos y ser escuchados. ¿Entiende? Entonces es importante que nosotros nos planteemos aquí, porque no vamos a decir ahora, es que mi hijo es cristiano, no va a caer en la droga. Ay, hermano, si no lo instruyes, si no le hablas, si no lo educas, estas palabras que yo te mando hoy, lamentablemente a veces tenemos que registrar casos hasta de hijos de nosotros pastores que caen también en ese mismo camino. ¿Cierto? Porque no podemos decir es que mi hijo es cristiano simplemente. No. ¿Por qué? Porque la tentación tiene cierto poder. ¿Cuántas veces Adán y Eva pasarían por el frente del árbol ese que estaba ahí y nunca les había dado por tomarlo? ¿Acaso no estaba ahí al lado del árbol de la vida también? Ellos lo veían todo el tiempo. Pero en ese momento, y por eso yo creo que Jesús dijo, no nos dejes caer en tentación.
ella vio otra cosa que no había visto antes. Y eso la llevó ¿a qué? A tomar el fruto prohibido. Y ese fruto prohibido de este tiempo tiene que ver con eso. Si tú no lo educas a nivel sexual, no puedes decir mi hijo es cristiano, mi hija es cristiana, no va a caer en esto. No, error. Volvemos a la palabra instruye. ¿Y qué es instruir? Comunicar didácticamente conocimientos, ¿cierto? Hasta hacer que la otra persona entienda para que se produzca el cambio. Una alabanza para el Señor Jesús. Entonces, todo esto son peligros que nos ayudan a nosotros hoy en día a poder decir: yo tengo que tener una buena comunicación con mis hijos. Y también tenemos que decir aquí esta noche a los hijos que ya están grandecitos y que entienden que también hay que comunicar a los padres, amén, que no puedes verlo como tu enemigo, que no puedes verlo como el que tienes que esconderle todo. No, él es tu padre. Sí, a pesar de que a veces lo veas muy gruñón y a tu mamá muy regañona, son tus padres y cuando te pase algo malo ellos van a estar ahí para ti. ¿Entiende? Entonces no es simplemente el hecho de niego todo, escondo. No, tengo un problema. Pero también, hermanos, ese espacio se gana cuando uno puede dialogar con sus hijos y poder expresarle: no te preocupes, si te pasa algo malo, tienes que tener la confianza para decirme que yo te voy a entender. Porque ¿qué es lo que en la mente de los hijos, qué es lo que pasa? Si yo le digo a mi papá, se forma como decimos nosotros aquí en la costa, la grande. Entonces mejor no le digo nada. ¿Y qué es peor? Porque a veces nosotros tenemos simplemente una manera de reaccionar. Y la manera de reaccionar más fácil es la más carnal, con ira, ¿o no? Con enojo, con gritos, con descalificaciones. Siempre es lo mismo contigo. Yo no sé qué vamos a hacer contigo. Te iremos a mandar para allá, para el reformatorio. O sea, ¿qué ganas le van a dar a tu hijo de hablarte? Amén, hermano. Como que me estoy metiendo en problemas porque no los oigo alegres diciendo amén. Entonces, esa es, o sea, hay que hacer un alto en el camino. La iglesia hace el esfuerzo, yo creo que hasta quitaron los cultos en la tarde para decirle: hermano, vaya con su familia, hermano, haga el devocional, hermano. Pero si tú no te das por entendido, después tienes que venir: hermano, ore por el hijo mío que está apartado, hermano, ore por el hijo mío. Y usted sabe por qué muchos de esos hijos, guardando las proporciones, porque hay jóvenes que aún recibiendo todo, toman malas decisiones en la vida. Pero muchas veces es que nosotros no sabemos compartir ni siquiera el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque lo presentamos como una imposición, porque lo presentamos como una camisa de fuerza, ¿sí? Porque lo presentamos de una manera que a veces decir iglesia y evangelio es sinónimo de aburrimiento. Mi papá me va a regañar, mi papá. Pero qué bueno que nuestros hijos puedan decir: vamos al culto porque vamos a disfrutar estar en la presencia de Dios. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Entonces a veces cometemos errores cuando interrumpimos. El niño va a hablar y ya usted lo interrumpe, ¿sí? Ni lo mira. Allá está. Y no me moleste que estoy ocupado aquí.
¿Sí o no? Ni lo miramos, no hacemos contacto visual. Y eso es una cosa fundamental no hacemos contacto visual. Allá está, tú verás si lo encuentras o no. A veces los hijos se pierden y a las 3, 2 horas es que la mamá o el papá se van a dar cuenta que está perdido. Porque no me importa mucho. Yo estoy en lo mío, a mí no me digan nada. Pero ese no es el corazón de un buen padre, y mucho menos de un cristiano. Digan amén. Entonces también nosotros hacemos esta. Cuando nos hablan pensamos que ya sabemos lo que van a decir. Pero resulta que la comunicación tiene ese elemento emocional que se manifiesta en la voz, en el tono de voz que se está usando. Y cuando tú interrumpes a alguien, también interrumpes esa expresión del sentimiento, porque no simplemente es el hecho de decir cosas, sino el sentimiento con el que te lo está diciendo, de tristeza, de alegría, de rabia. Y poder identificarlo y poder decir, bueno, mijo, ¿por qué está triste? Cuénteme qué es lo que lo enoja. ¿Qué es lo que lo tiene tan desesperado? Porque estás oyendo no solamente las palabras, sino que estás oyendo el sentimiento con el que te está hablando. Amén. Aleluya. A veces, hermanos, escuchamos de manera selectiva solo lo que nos conviene, y eso lo volteamos a nuestra conveniencia y destruimos todo el proceso. Y usted cree que habló con él, pero él se va con el corazón destruido. ¿Por qué? Quise hablar con papá, pero él solo dijo lo que él quería decir. Diga gloria a Dios. Entonces también mencionaremos aquí algo que es importante, y es el lenguaje no verbal. Todo el tiempo estamos comunicando. Aun cuando no estamos hablando, todo el tiempo estamos comunicando. Si yo los miro a ustedes, algunos están diciendo, oh, interesante lo que dice. Otros como, ni me interesa. Y otros que, no, otra vez el hermano Luis. Ya yo sé lo que él está diciendo, porque yo también estudié. Porque usted lo está comunicando con su postura, con su manera de estar aquí en el salón. Y un buen maestro sabe eso. A ver, los maestros que están aquí, ¿dónde están? Un buen maestro sabe eso. Él sabe quién en el salón está en esto y en esto. ¿Por qué? Por su lenguaje, ¿qué? No verbal. Amén. Y mire esto que encontré. Las palabras solo constituyen el 7% del mensaje global. El tono de la voz y los gestos equivalen al 38%. Y la expresión facial constituye el 55%. Entonces no oigas tanto lo que dice, sino mira lo que hace. Amén. Esa es una clave para entender a su esposa. ¿Qué te pasa, mijo? Mira, no, nada. Mírale la cara. Nada. Amén, hermano. No, nada, no pasa nada. ¿Y qué hice yo? No, nada. Más vale que te acuerdes. Esa la pagas porque la pagas. Diga gloria a Dios. Entonces, o sea, solo el 7%. ¿No ve que a veces nos gustan más los predicadores que caminan y que corren y se mueven? Y a ustedes les gusta el hermano Villa porque que camina y... ¿Por qué? Pues uno está aquí así solamente y un tono de voz que ni lo varía. Entonces, amén. O uno de estos hermanos cantando ahí, pero su voz no expresa nada. Sus gestos son como, estoy alegre, alegre, muy alegre. Y dice, sí, cómo no, te voy a creer que estás alegre. Uno tiene... Sí. Y creo que cantar es expresar sentimientos.
¿Entiende? Entonces uno no es simplemente palabra, es todo lo que hace. Por eso usted puede identificar si la persona con la que está hablando es agresiva o no. O sea, si le sacude las manos así cerquita de la cara, usted diga, uy. Ya, entonces, cuando definimos comunicación asertiva, entonces hablamos de esos 3 patrones. El que es agresivo, que siempre está a la defensiva, que siempre está ahí marcando, que sus gestos son intimidantes, que sus palabras son, aquí mando yo, se hace lo que yo diga, no me importa lo que tú pienses. O el que es pasivo, que nunca dice nada, se queda callado siempre. Porque hay personas que explosionan, pero otros que implosionan. Todo se lo traen, todo se lo traen. Y eso causa estrés, causa depresión, causa ansiedad, enfermedad del colon, gastritis. Amén. Porque todo. No voy a pelear con mi esposo, no voy a pelear con mi esposa, no voy a pelear me quedo callado. No digo nada, pero por dentro estoy. Se llama pasivo. Y huye y va. Y entonces habla del asertivo, que es la persona que puede decir lo que quiere decir en el momento en que lo debe decir y cómo lo debe decir. Y eso es un arte. Y yo encuentro en este versículo que hemos leído esa definición. Que tus palabras sean con gracia, sazonadas con sal, para que sepas cómo debes responder a cada quien a fin de dar gracia al oyente. Digan gloria a Dios. Entonces, hermanos, cuando uno habla descalificando a la otra persona, sencillamente no vas a lograr nada del otro. ¿Por qué? Porque esta persona a la que tú descalificas no escucha lo que tú le estás diciendo. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ser más creyentes que nunca para poder comunicarnos bien con nuestros hijos. ¿Qué dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses? Vuestra gentileza sea conocida de todos. El Señor está cerca. ¿Y eso qué quiere decir nuestra gentileza? No es eso que llaman el don de gente. La amabilidad, el poder tratar, y una de las formas como usted muestra más su amabilidad es hablando. Por favor, ten la amabilidad, ayúdame. Muchas gracias, ¿sí o no? Hablando. ¿Cuándo le has pedido un favor a tu hijo? Sino que le dices, ve y hazme esto. No, que estoy, nada, ya le dije, venga. No, así no, ¿cierto que no? Vuestra gentileza sea conocida. Pero entonces me acuerdo ahora, gracias Señor. Porque hay gente que es amable con todo el mundo. Le sonríe y todo el mundo dice, wow, qué calidad de persona. Pero en su casa, de repente lo mira así el esposo y le dice, te desconozco. O la esposa, yo no sabía que podía ser tan dulce. Porque son amables con todo el mundo, menos con los de su casa. Por eso hay una propuesta terapéutica que dice, trata a tu pareja como tratas a cualquier persona. ¿Por qué? Porque allá tú no vas a ir a cualquier persona a estarlo maltratando de palabras. ¿Cierto que no? Usted trata de ser educado. Diga gloria a Jesús. Entonces, esa es nosotros, si en alguna parte tenemos que mostrar nuestra gentileza, tiene que ser en nuestra casa. Tiene que ser en nuestra familia y a nuestros hijos. Diga gloria a Dios. Y eso entonces se complementa con lo que la Biblia llama la regla de oro. Haz a otros como te gustaría que te hicieran. O no hagas a otro lo que no te gustaría. A ti no te gusta que te griten. A ti no te gusta que te dejen hablando. A ti no te gusta que te intraten. A ti no te gusta que te traten mal. Entonces no lo hagas con los demás. Amén. Y la Biblia dice, esto es la ley y los profetas. O sea, usted quiere cumplir todo el Antiguo Testamento. Haz a otro
como quieres que hagan contigo. Que antes de hablar a tu hijo, pregúntate cómo me gustaría que me hablaran a mí en esta situación. A tu esposo o a tu esposa, ¿cómo me gustaría que me trataran a mí en esta situación? Y probablemente las palabras que vendrán a tu mente con comprensión, con cariño. El apóstol Pablo dijo, incluso si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. O sea, ni siquiera dicen regáñenlo y pisoteo, sino restáuralo con espíritu de mansedumbre. No sea que tú seas tentado. O sea, ten en cuenta que tú también eres humano y que te equivocas, que no eres perfecto y que también tienen que perdonarte a ti. Ten en cuenta eso para que a otro no lo trates de esa forma. Porque con la medida con que medís, ¿entiendes? Entonces si tú hablas amablemente, porque lo que el hombre siembra, ¿qué? Y si tú andas gritando, también te gritan. Y resulta que tus hijos aprenden la misma manera como tú hablas y te la devuelven. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Y por eso tenemos que aprender. Y gracias a Dios que la iglesia es un espacio donde el Espíritu Santo nos permite aprender día a día. Y reinventarnos y poder decir, y gracias a Dios por el arrepentimiento. Amén, hermanos. Y por el poder arrepentirnos y poder decir, hombre, perdóname, discúlpame, no lo vuelvo a hacer, trataré de no. Y esas palabras son las palabras que llevan a la reconciliación, que llevan a la intimidad, que llevan a un crecimiento familiar como Cristo quiere que sea. Póngase en pie en esta noche. Y yo quiero invitarlos a dejar que Dios transforme nuestra vida y nuestro corazón. Porque todo esto tiene que ver con una nueva creación. Todo esto tiene que ver con el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor. Y la primera regla del amor, ¿cuál es? Ama a tu prójimo. ¿Qué más es? Gozo. O sea que todos los amargados, nada que ver con el Espíritu. Paz. O sea que tú no tienes que estar diciendo, déjame que estoy estresado. Porque tienes la paz del Espíritu Santo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón. Mansedumbre. No puedes estar pronto. Todo hombre sea tardo, ¿para qué? Para irarse. Dominio propio o templanza. Qué bueno que puedas ponerlo en práctica en tu casa. Levanta tus manos y dile, Señor, hazme como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. Y yo quiero transmitirle tu mensaje, Señor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. La hablarás a tus hijos. Dile, Señor, yo quiero hablarles tu verdad. Yo quiero que ellos vean que el Evangelio es verdad, no en la Biblia, sino en mi vida, Señor. Yo quiero que ellos vean que esta experiencia espiritual es una experiencia verdadera. Oh, aleluya. Quiero invitar a los hijos a orar también. Dile, Señor, ayúdame a poder comunicarme con mis padres. Ayúdame a poder expresarle lo que siento. Pero en esta noche vamos a salir de aquí pensando, yo debo hacer algo diferente con mi familia. Eterno Jesús, te doy gracias esta noche, Señor, por tu palabra. Esta noche, Señor, por lo que tú has permitido que hablemos aquí. Espíritu Santo de Dios, toca el corazón, toca la vida esta noche. Si necesitas sanar a alguien las heridas, de repente, Señor, alguien está diciendo, es que no sé cómo hacerlo, porque papá y mamá me trató así y yo no sé cómo. Oh Dios, enséñale
Enséñales, Señor Jesús. Ayúdanos a crecer, ayúdanos, Señor, a ser transformados a esa imagen tuya, Padre mío. Ayúdanos, Señor, a poder vivir de acuerdo a lo que tú nos enseñas, Padre. Oh, que nuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, Señor, para que podamos, Dios mío bendito, responder a cada uno como debe ser y dar gracia a los que oyen. Señor, que las palabras de estos padres sean palabras llenas de sabiduría, sean palabras llenas de amor, sean palabras dirigidas por tu Espíritu Santo, para que puedan tener el efecto, Señor, en el corazón de sus hijos, para que esas palabras, Señor, puedan sentir, oh Dios, el amor tuyo en esos hijos, para que, Señor, cada palabra que salga de la boca de estos padres pueda ser de instrucción para sus hijos. En el nombre de Jesús te lo pido, en el nombre de Jesús te pido, Señor, guarda a nuestros hijos de los peligros de esta sociedad actual, Señor. Pero ayúdanos y úsanos para ser ese canal de bendición y ese instrumento, Señor, que pueda guiarlos por el camino de la vida. En el nombre de Jesús, aleluya.